lo que nosotros consumimos. Sí, no importa nuestro nivel de ingreso, nosotros tenemos que consumir y ese va a ser el consumo autónomo. Entonces, nuestro consumo agregado para poder comprender lo que sería este... Ay, ya, se ve feo. Para poder comprender lo que sería, ¿saben qué? Yo creo que para la grabación mejor voy a quitar mi imagen porque sí tengo muchas fórmulas. Ok. Para el consumo agregado, que es la cantidad de bienes o servicios que nosotros consumimos, va a constar de dos partes, que va a ser el consumo que nosotros tenemos que hacer de manera obligatoria, así no tengamos ingreso, nosotros necesitamos consumir, más la proporción que hacemos nosotros de consumo de cada peso ganado. Y bueno, eso se va a multiplicar por el ingreso para ponerlo a definir. Esa va a ser la proporción marginal al consumo. Entonces, el consumo agregado va a estar por esos bienes y servicios que yo no puedo dejar de consumir aunque no tenga ingreso, más la proporción del peso de ese nuevo peso, cada nuevo peso ganado que yo tengo, lo voy a gastar ese peso en una proporción. Entonces, también se le va a sumar a ese consumo autónomo esa proporción al consumo. Este sería el consumo agregado. El ahorro agregado es el ahorro autónomo. Cuando nosotros a cada peso le ganamos o le gastamos una proporción, queda una parte de ese peso que no es gastado. Ese sería nuestro ahorro. Y bueno, hay un cierto ahorro que nosotros forzosamente tenemos que hacer para poder, por ejemplo, tener prevención para médicos, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Un ahorro que tenemos que tener forzosamente para el tema, por ejemplo, de la pensión, se me ocurre, ¿no? O sea, hay ahorros que nosotros tenemos que mantener para hacer previsiones. Y ese es un ahorro autónomo, es un ahorro que generan las familias para entonces esa previsión. A este ahorro autónomo se le suma la proporción marginal al ahorro, que es a mi peso ganado, yo le quito ese porcentaje que es consumido y me queda un residuo que sería esa proporción marginal al ahorro, el cual pues está en función o está en relación con mi ingreso. La cantidad de proporción al consumo y del ahorro que yo tengo está en relación con ese ingreso. Bien, cuando nosotros sumamos ese consumo y ese ahorro que nosotros efectuamos, a eso se le llama el gasto agregado, que es el monto total que la economía gasta en un momento dado. Pero bueno, aquí nada más estamos tomando en cuenta consumo e inversión. Acuérdense que hay más participantes en el gasto agregado, pero hasta ahorita que hemos visto, pues solo vamos a analizar estos dos. Bien. Esto sería el consumo agregado y el ahorro agregado. Es la suma de esos gastos o ahorros que nosotros debemos hacer sí o sí. O sea, no hay otra manera de hacerlo más nuestra proporción marginal del consumo y nuestro ahorro que está en función a lo que nosotros ganamos. Bien, pongan atención. Si algo no entienden, por favor, me interrumpen. Tenemos nosotros nuestra condición fundamental de la economía. De hecho, en la tarea del apunte, pues vi que varios tenían como este error. La condición fundamental de la economía nos dice que todo lo que se demanda es producido o es ofertado. ¿Se acuerdan que tenemos que la demanda es igual a la oferta en ese equilibrio del mercado? Voy a hacer rápido, ¿no? Aquí está la oferta y aquí está la demanda y en este punto
esté el equilibrio del mercado. Quiere decir que todo lo que es demandado y ofertado se iguala en un nivel de precio. Este es el equilibrio del mercado. Si nosotros sabemos que todo lo que la empresa oferta sería el ingreso de las familias, porque de esa oferta, la empresa genera ingresos y esos ingresos los reparte en los accionistas, los reparte en la compra a proveedores, en el pago de sueldos y en ganancias. Todo eso entonces es el ingreso. Por eso, en esta condición fundamental de la economía nos dice que la demanda es igual al ingreso de la economía, que en otras palabras sería que es igual, un segundito, que es igual a la oferta agregada. Ok, ¿aquí tienen alguna duda de la condición fundamental de la economía? No, Miss. Bien, si nosotros sabemos que nuestra demanda agregada es el consumo más la inversión, ¿están de acuerdo que la producción o el ingreso de la economía es igual al consumo más la inversión? ¿Ahí están de acuerdo conmigo? Sí. Bien, entonces, si este ingreso es igual a este consumo e inversión, vamos nosotros a sustituir nuestra función del consumo en esta ecuación. Recuerden que nuestra función del consumo es el consumo más el consumo autónomo. Le voy a poner ahorita así porque se me complica poner la línea arriba, pero ese consumo autónomo más la proporción marginal al consumo por el ingreso. ¿Se acuerdan que esta es nuestra función del consumo? Bien, esta función del consumo es la que vamos a agregar a esta ecuación. Y nos va a quedar de esta manera, que es el consumo autónomo más la proporción marginal al consumo por el ingreso más la inversión, que es una inversión autónoma, una inversión que forzosamente tenemos que hacer. Bien, nosotros queremos saber cuál es el nivel de ingreso que tiene la economía y para eso necesitamos despejar el ingreso. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar este ingreso acá, que nos quedaría así, pero necesitamos simplificar esa Y, pero esa Y o ese ingreso está multiplicando a C. Entonces, lo que tendríamos que hacer es hacer un producto. Los que hablamos de las fracciones, esto es el sándwich para hacerlo más, más rápido o definirlo más rápido. Y nos quedaría entonces que el ingreso es igual a 1 entre 1 menos C, donde aquí ya estamos incluyendo nuestra proporción marginal al ahorro. Si tenemos que el consumo autónomo y la inversión autónoma son el gasto agregado, la podemos definir como A. Que de hecho, me voy a regresar acá. Este gasto agregado lo vamos a marcar de ahora en adelante como A autónoma, que sería la suma del gasto agregado, que sería el consumo autónomo más la inversión autónoma. Bien, entonces esa A sería nuestro gasto autónomo, que es ese gasto o ahorro que forzosamente tienen que hacer las familias. Y todo esto multiplicaría a nuestra proporción marginal al ahorro. Vamos a ver
porque esta ecuación es la producción de equilibrio. Vamos a entenderlo primero con un ejercicio y luego gráficamente. Más bien creo que lo tengo al revés. Ok. Vamos a ver cómo se da entonces gráficamente entender la producción o esta producción de equilibrio. Si tenemos que nuestra producción de equilibrio es 1 entre la proporción al ahorro por el gasto autónomo, vamos entonces a entender que E es este equilibrio. ¿Y por qué? Nosotros tenemos un consumo autónomo que hacemos de nuestra función del consumo, pero cuando agregamos este consumo al ingreso, hay una parte, chicos, de ahorro o de inversión que debemos realizar, que tenemos que mantener para cualquier previsión. Y todo esto va a afectar a nuestra proporción marginal al consumo. Ahora hay que agregarle nuestra proporción marginal al ahorro, lo que genera que nuestra curva se incremente o se desplace. Al aumentar esta estructura, porque ya no es lo mismo lo que ahorramos y lo que gastamos, ahora es mayor. Aquí, en esta ecuación o en esta gráfica, se está aumentando el gasto de las empresas en el consumo. Ya no solo es el consumo de las familias, si se dan cuenta. Aquí, en este lugar, ya estamos agregando el consumo de las familias más el consumo de las empresas. Por eso, el nivel de gasto, que sería esta A, ¿se acuerdan que es la suma del gasto autónomo? Es mayor. Aquí solo consumen las familias, pero aquí ya están consumiendo también las empresas. Entonces, va a provocar que obviamente nuestra fórmula o nuestra ecuación o nuestra condición de consumo aumente, porque hay que agregarle ese ahorro. ¿Qué opinan? Bueno, van dando por la inversión de las empresas, ¿no? Ya estoy redundante en eso, pero para que les quede claro. Entonces, si antes este era nuestro nivel de consumo para nuestra producción normal, esto era lo que consumíamos, ahora más la inversión vamos a consumir este nivel, que es la proporción marginal al ahorro, ese ahorro que hacemos de nuestro ingreso, más lo que consumimos, más esos gastos autónomos o obligatorios que tenemos que hacer. Todo esto cuando lo sumamos, entonces traslada o incrementa nuestro consumo o nuestro gasto, generando que exista una nueva producción de equilibrio. Antes estábamos aquí, con solo el consumo de las familias estábamos aquí, pero ahora estamos a este nuevo nivel de producción y obviamente de ingreso. Esta sería la producción de equilibrio, juntando obviamente la inversión de las empresas. Aquí lo que quiero preguntarles es si les queda claro que si antes solo tomamos en cuenta nuestro consumo y ahora estamos agregando esa inversión que hacen las empresas, es de alguna manera lógico que nuestra función tenga que incrementar y por lo tanto consumimos más, porque estamos agregando la demanda de las empresas. Quiero saber si en eso no les queda ninguna duda. No, Pero no Miss. tenemos Ninguna. No. A lo mejor en el tema de la gráfica no queda ahorita tan claro, pero vamos a verlo numéricamente para que podamos entender de manera completa qué sucede con esta producción de equilibrio. Ahí va el ejemplo. Tenemos entonces, chicos, que nuestro consumo de las familias está dado por un consumo autónomo que forzosamente tenemos que hacer con un gasto de 100 pesos, donde tenemos una proporción al consumo de 7 multiplicado por el ingreso.
donde nosotros tenemos que forzosamente por temas de previsión tener al menos 120 pesos, ¿no? Por algo que pueda suceder en la semana o en la quincena, tenemos que ahorrar 120 pesos. Entonces ya tenemos nuestro consumo autónomo y nuestra inversión autónoma, o que sería el ahorro autónomo. Ya tenemos esa necesidad. Cuando hablamos de las familias, un ahorro autónomo, déjenme nada más que quede claro. Un ahorro autónomo, ya les decía, es para prevenir una enfermedad, para prevenir que se descomponga el carro. Todo eso es un ahorro que nosotros, querramos o no, hay que tenerlo para prevención. Pero ¿qué pasa con las empresas? En las empresas, ellos tienen que pagar renta, tienen que pagar sueldos, tienen a lo mejor que pagar intereses. Todo eso es una inversión autónoma. Así la empresa no tenga ingresos, tiene que pagar renta, tiene que pagar sueldos y tiene que quizás que pagar esos intereses. Esta sería otra forma de ver, me voy a regresar a la gráfica, esta sería otra forma de ver ese gasto. Forzosamente las empresas necesitan hacer ese gasto en renta, en compra de insumos, en mantenimiento de máquinas, así, aunque no estén trabajando, como lo que está pasando, pues, o pasó, ¿no? En un momento cuando tuvieron que mandarnos todos a las casas. Bueno, forzosamente las empresas tenían que hacer esos gastos. Así no viene ingreso. Esa es otra manera de ver la inversión autónoma o ese ahorro autónomo. Bueno, por eso es que ese nivel de gasto que forzosamente tienen que hacer o no las empresas también traslada nuestra función de ese gasto autónomo y genera este nuevo nivel de equilibrio. Ok, bueno, voy a continuar acá en la fórmula. Entonces, nos quedamos que nosotros como familia forzosamente tenemos que hacer un gasto autónomo de 100 pesos y las empresas forzosamente de 120, ¿no? Aquí nosotros para pagar renta y comida y aquellos para pagar sueldos y renta. Bien, esto es lo que teníamos que hacer. Nosotros si hacemos nuestra suma, pues tenemos un gasto autónomo de 220. Queremos conocer nuestra producción de equilibrio y aquí tenemos nuestra fórmula. Esta es nuestra fórmula de producción de equilibrio. Si nosotros sustituimos nuestros valores, todos estos, en nuestra producción de equilibrio tenemos que es 1 entre 1, que es ese peso que ganamos, menos la proporción marginal al consumo, que está aquí, que es 0,7, y todo esto lo multiplicamos por 220. Primero, resuélvanme lo que está en paréntesis, confírmenme que les da esto. Debe ser 1 menos 7, y luego este resultado, que es 0.3, sería 1 entre 0.3. ¿Les da 3.3? Chicos. ¿No tiene su calculadora a la mano? Sí, Miss. ¿Sí les da 3.3? ¿Entre cuánto dijo? Es 1 entre 0.3. Ok. Sí, da 3.33. Bien, y ese 3.3 lo multiplicamos por 220. ¿Cuánto les da? 733. Ese 733.3, que sería nuestra producción de equilibrio. Bueno, al parecer aplicando esta fórmula con estos datos, esta es nuestra producción de equilibrio. Pero ¿cómo podemos comprobar que es nuestra producción de equilibrio?
Vamos a sacar entonces, vamos a aplicar estos datos en nuestra fórmula de consumo. Tenemos que el consumo autónomo es 100, perdón, más 0.70 por la producción de equilibrio, que es el ingreso, ¿no? Que habíamos dicho que es el ingreso. Cuando hacemos esta multiplicación de 0.7 por 733.33 más 100 nos da 613. Cuando nosotros sumamos el consumo más la inversión de nuestra demanda agregada, nos va a dar 733.33, que es nuestro consumo que ya sacamos aquí arriba, más la inversión. Esto sería entonces que se cumple nuestra condición fundamental en la economía, que es que la demanda agregada es igual a la producción de equilibrio. Si nosotros queremos conocer el ahorro, que es el ingreso menos el consumo, tenemos nuestra producción de equilibrio menos el consumo, nos va a dar 120, que es nuestra inversión. Entonces, todo lo que ahorran las empresas es la inversión. Bueno, todo lo que ahorran las familias es la inversión de las empresas. Esta sería la forma de comprobar o de mirar numéricamente cómo es cierto que nuestra producción de equilibrio es igual a la demanda de la economía. Ok. Vamos a comprender entonces, en base a lo que vimos ahorita numéricamente, que esos gastos que forzosamente tienen que hacer las familias y las empresas generan un nivel de consumo que es este gasto autónomo más la proporción marginal al consumo por el ingreso. Cuando nosotros tenemos una cantidad de gasto en las empresas y de gasto en las familias, nivel 1 quiere decir que nuestra producción está siendo menor a la demanda, o vamos a verlo más bien al revés, que la demanda, déjenme aquí cambiarlo porque está incorrecto. Un segundo. Es así, que la demanda, no me deja. Es así, la demanda es menor a la producción. Nosotros necesitamos comprar cierta cantidad de productos y de servicios para nuestras familias, pero lo que está sucediendo es que no existe suficiente producción en la economía para poder cumplir esa demanda. Esta es nuestra producción. Esta es nuestra oferta agregada. Pero nosotros requerimos un cierto nivel de bienes y de servicios que la economía en estos niveles, en este que marqué, no está logrando cubrirlo. Entonces, en este nivel sería, ¿se acuerdan que estábamos viendo nuestra inversión planeada? Nuestra inversión planeada es mayor a la real, pero llega un punto en el que se iguala, y es cuando nuestra demanda es igual a la producción. En este momento encontramos lo que sería nuestra producción de equilibrio, donde todo lo que se está necesitando o demandando es lo que se está produciendo, o al revés, todo lo que se está produciendo es lo que se está demandando. Pero llega un punto en el que nosotros
superamos, en la manera de producción, superamos lo que está necesitando el mercado. Aquí la producción es mayor a la demanda en esta área. Entonces, aquí lo que está pasando es que las empresas ya están produciendo más de lo que necesita la sociedad o necesita pues la demanda. Y puede empezar a suceder lo que habíamos visto en los casos de la Gran Depresión, ¿no? Por ejemplo, que van a empezar pues a haber estragos, van a empezar a tener que bajar costos y desempleo y se suma toda esta situación. Entonces, lo que siempre va a buscar la economía es estar en este nivel de equilibrio. Por eso es importante comprender cómo se compone una producción de equilibrio o un ingreso o un ingreso de equilibrio. ¿Qué es? Entonces, todo lo que forzosamente tenemos que consumir, que sería ese gasto autónomo, más nuestra proporción marginal al consumo y nuestra proporción marginal al ahorro. Conociendo esos datos, podemos comprender cuál es la producción de equilibrio, que en este caso de nuestro ejemplo fue 733.33. Vamos a comprender que esta producción de equilibrio está dada por tanto nuestra proporción marginal al consumo como del ahorro, como nuestro gasto autónomo. Estas variables van a afectar la producción de equilibrio. Cuando nosotros modificamos cualquiera de estas, la producción de equilibrio o los ingresos de la economía o la cantidad ofertada a las empresas va a cambiar. Y vamos a verlo por qué. Vamos a ver otro ejemplo, chicos. Pero ahora lo que va a suceder es que la inversión ya no va a ser de 120, va a ser de 121. Se incrementa una unidad el gasto autónomo. Cuando nosotros hacemos nuestra sustitución, tenemos que es nuestro gasto autónomo de 100. Ay, tengo muchas cosas. Gasto autónomo de 100 más nuestra inversión autónoma de 121. Cuando la sumamos, nos da un gasto autónomo de 221. Ya sabemos que 1 menos 7, que es 0.3, y lo dividimos con 1 entre 0.3 nos da 3.33. Al multiplicarlo, nos da esta nueva producción de equilibrio. ¿Qué está pasando aquí, chicos? Aquí hay un incremento en la producción. Quiere decir que siempre cuando nuestro consumo autónomo o nuestra inversión autónoma cambie, siempre que éstas cambien en una unidad, la producción o los ingresos de la economía van a aumentar en 3.33. Y aquí se ve. Teníamos antes que nuestra producción era de equilibrio era 733.33, pero cuando hubo este cambio en una unidad, cambió a 736.66. Entonces, siempre un incremento en nuestro gasto autónomo o en nuestra inversión autónoma va a dar un incremento de la producción de 3.33, cuando nuestra proporción marginal al consumo es de 7. Si cambia pues obviamente nos va a dar otro valor. Nos va a dar otra cantidad. Entonces, cada vez que aumente nuestro consumo o nuestra inversión autónoma, pues si la proporción marginal al consumo, por ejemplo, es de 8, pues definitivamente va a cambiar también nuestra producción de equilibrio. Entonces, nuestra producción de equilibrio, podemos confirmarlo todavía, que está en base a la cantidad de bienes y servicios que yo estoy dispuesto a gastar, más ese gasto autónomo que yo no puedo dejar de hacer. Esto, chicos, este incremento
de la producción o esta parte de la fórmula, ay Dios mío, quedó raro, otro intento. Esta parte de la fórmula, no puedo. Esta parte de la fórmula es nuestro multiplicador. Es el multiplicador de la economía. ¿Por qué es el multiplicador de la economía? Porque nos va a indicar el grado en que la producción de equilibrio va a cambiar. ¿Se dieron cuenta que cada vez que había un cambio unitario de nuestra variable autónoma, nuestra producción de equilibrio cambiaba en 3.33? Entonces nos va a decir ese cambio de la producción que va a haber. También nos va a indicar este multiplicador que a mayor proporción del consumo vamos a gastar más cada peso. No es lo mismo tener una proporción al consumo de 0.7, como lo teníamos en el ejercicio, que una proporción al consumo de 0.9. Les aseguro, y ahorita lo vamos a hacer rápido para probarlo, que para que, bueno, veamos cuánto es, que nuestro incremento en la producción con una proporción al consumo de 0.9 va a ser mayor a 3.33. Entonces, nuevamente, esa proporción al consumo que yo hago va a afectar el ingreso de las familias o esa oferta o producción de equilibrio. Cuando la producción aumenta, las familias van a tener entonces también más ingreso. Si entonces todos tenemos más ingreso, lo que va a generar es que también el gasto agregado o el consumo o inversión autónoma aumente, y si eso aumenta, va a generar también que la producción cambie. A esto se le llama el efecto multiplicador en la economía, que es conforme aumenta la demanda, va a aumentar también la producción. Esta es otra razón por la cual siempre va a haber un crecimiento en las empresas o en las economías. Porque cuando yo les hablaba del PIB potencial, hablábamos de que siempre iba a incrementar. Por esta razón, porque siempre va a haber un incremento en la demanda autónoma y ese incremento se va a ver reflejado en nuestra producción. Por eso existe la inflación, por eso existen esos cambios en los salarios, porque siempre la economía va a tender a crecer y aumentar del valor. Otra razón por la cual escuchamos a los mayores decir, antes alcanzaba para más. Bueno, sí, antes alcanzaba para más, pero pues también no ganabas lo mismo, ni tampoco el precio de los productos era igual, ¿no? Siempre la economía está tendiendo hacia un crecimiento, ¿no? Que bueno, lo que se busca es que los sueldos sean a la par, ¿no? Para al menos apalear o minimizar los efectos de la inflación. Pero bueno, pues estamos viendo que cualquier variable va a afectar otra, ¿no? Y aquí se ve muy claro en el multiplicador. Bueno, chicos, ya me va a sacar. Vamos a ver el sector externo. Bueno, digo, el gobierno. Hasta aquí voy a dejar este tema.